Muy buenas, qué tal amigos y hermanos que nos sintonizan el día de hoy? Gracias por estar con nosotros y gracias por estar sintonizando las pantallas de OLAM 7 Internacional para escuchar los diferentes temas que desde aquí se transmiten. Les saluda el hermano Fernando Eric Miranda desde este pequeño país de Centroamérica conocido como Panamá, pero que abierta al mundo y a través de estas redes sociales y a través de la tecnología estamos llegando a sus hogares, no importa dónde se encuentren. Así que le queremos agradecer a Dios por esa oportunidad que nos da, el de que podamos estar en contacto, el de poder transmitir la información que hoy deseamos brindarle con mucha sencillez, con mucha humildad, sabiendo y reconociendo que como persona pues cometemos errores, pero que buscamos la dirección divina para que nos ayude a corregir siempre nuestros pensamientos, para que las articulaciones de nuestras palabras vayan con esa tónica de reverencia, de ese temor a Dios. Así que queremos compartir muchísima información que es concerniente a nuestro carácter, por eso hemos titulado esta serie de programas Con Propósito Firme. Así que bienvenidos una vez más. Quiero agradecer a nuestro hermano que ha permitido que todo esto sea posible, a el doctor Francisco. También queremos agradecer al staff de OLAM 7 Nicaragua, que nos ayudaron a preparar todo este set y nos ayudan en esta parte digital para que el programa sea visualmente más amigable a ustedes. Esperemos que esté pues transmitiéndose de una manera que sea agradable para ustedes. El día de hoy vamos a crear una serie de programas concernientes a la mente, enfocados en el desarrollo del carácter. ¿Ok? Recuerde que nuestro programa se llama Con Propósito Firme. Y el objetivo de nuestro programa es el ayudarnos a entender aquellos aspectos importantes para fortalecer nuestro carácter y desarrollar una vida disciplinada con dominio propio, y sobre todo de equilibrio de las facultades que Dios nos ha dado. Por ejemplo, hermano, las facultades mentales es uno de los aspectos que nosotros debemos comprender muy bien. ¿Cuáles son las facultades mentales? ¿Cuántas facultades mentales nosotros poseemos? ¿Y por qué estas fueron desequilibradas en el momento que como seres humanos hemos pecado? Desde la historia antigua nos muestra que nuestras emociones, nuestros sentimientos, bueno, totalmente se desequilibraron. Ya no domina la razón, o la conciencia ya no nos domina, y la fuerza de voluntad la hemos perdido completamente desde el momento en que el hombre pecó. Así que conocer estos aspectos son importantes para nosotros, porque nos ayudarán a ser colaboradores más eficientes. Cómo opera nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cerebro. Es importante la diferencia entre mente y cerebro, pero cómo a la misma vez se coordina una con otra, o mente y cuerpo, la coordinación que hay de una con otra, pues son temas importantes que nosotros debemos de comprender para ser más eficientes, para ser mejores colaboradores, pero sobre todo para tener pues un propósito firme, que es el de edificar un carácter más semejante a Cristo Jesús. Así que bienvenidos una vez más a su programa Con Propósito Firme, y abordando el tema de la mente. Pues deseo en este momento que se inclinen conmigo y que me puedan seguir en la oración para poder dar inicio entonces a este programa. Ok, oremos. Amantísimo Padre que mora en la altura de los cielos, Señor, queremos primero que nada agradecerle por la oportunidad que nos da de poder transmitir la información que hoy deseamos llevar a nuestros teleaudientes. Deseamos, Señor, que su Espíritu siempre esté con nosotros y corrija cada palabra, cada argumento. Sabemos que pues somos falibles, fallamos constantemente, pero que con su gracia usted podría
encarrilar cada uno de nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Es nuestro deseo que este programa sea de gran bendición y acompañe a cada uno y que les sea de gran utilidad para que puedan perfeccionar su carácter con un propósito firme. En Cristo Jesús lo deseamos. Amén. Bueno, como estábamos hablando, pues vamos a emergernos en este tema de la mente, de las leyes que lo gobiernan, de sus facultades, de entender cada aspecto de ella, del funcionamiento, para que nosotros podamos entonces maxificar los recursos que Dios nos ha dado a través de ella y poder desarrollar un carácter semejante al de Cristo Jesús. Entonces, vamos a leer en nuestras Biblias, primero que nada, en el capítulo 12 del libro de Romanos, vamos a leer primero el versículo 1 y lo vamos a analizar porque es muy importante. Dice Dios a través de nuestro hermano Pablo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es importante que nosotros entendamos este primer aspecto de que nos dice Pablo en el capítulo 12, porque nos recuerda nuevamente que nuestros cuerpos no nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenecen a Dios. Muchas veces le ha repetido que nuestros cuerpos son ese templo que tiene que ser limpiado de toda impureza para que el Espíritu del Señor pueda morar en nosotros y desde nosotros entonces llevarnos a una plenitud, a un desarrollo semejante al de Cristo Jesús. Así que este sería, dice aquí, nuestro culto racional. Y cuando habla de racional está hablando de nuestra capacidad de razonar, de entender que así deben de ser las cosas. ¿Ok? ¿Y por qué es importante y por qué enfoca en el cuerpo? Recuerden que en el tema de hoy que estamos hablando acerca de la mente, tenemos que reconocer dos aspectos importantes, que es el cerebro por un lado como un órgano y la mente por otro lado, pero cómo funcionan intrínsecamente las dos, ¿ok? Esa parte es importante. Así que en este aspecto del versículo 1 estamos viendo entonces el cerebro, ¿ok? El cerebro como órgano, como órgano. Pero, ¿qué es el cerebro como órgano? Es lo que estamos tratando de entender. Bueno, el cerebro como órgano físico es donde se llevan a cabo las funciones mentales. Tenemos que reconocer que es la sede biológica de las funciones nerviosas. ¿Y qué hace el cerebro? Pues controla todos los procesos automáticos del cuerpo, así también como aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con las emociones. Ahora, cuando digo, por ejemplo, las emociones, me estoy refiriendo a una parte específica del cerebro que se llama hipotálamo, ¿ok? Voy a comentarlo un poquitito más adelante, pero sí, pues teniendo que el cerebro es el que se encarga de las funciones nerviosas de todo nuestro sistema. Por ejemplo, el bolo alimenticio, cuando nosotros comemos, es el cerebro el que tiene que estar dándole, por ejemplo, al estómago la cantidad de ácido clorhídrico, la mezcla que se debe hacer para poder que los alimentos sean descompuestos de una forma que puedan ser absorbidos por nuestros intestinos. Muy importante. Entonces, esa cantidad que debe de segregar, pues toda la va dirigiendo el cerebro de una forma automática, completamente automática. Así que esa parte que se encarga básicamente de estas funciones, nosotros la conocemos como el hipotálamo, ¿ok? Que es la responsable de mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio interno del cuerpo, porque regula la temperatura corporal, el equilibrio de los líquidos y de la presión arterial. Okay. También en el hipotálamo se encuentra el sistema endocrino a través de la pituitaria o pues la glándula hipófisis que está directamente conectada a él y él es la que libera las hormonas que afectan la función de otras glándulas endocrinas del cuerpo como son las suprarrenales y las tiroides. Bueno,
Estas funciones, parece mentira, pero estas funciones de esta pequeña sección del cerebro está vinculado con las respuestas emocionales, o sea, el miedo, la ira, la satisfacción, por ejemplo, y también influye en los comportamientos motivados como la alimentación, como esa parte sexual y pues y también a las respuestas a situaciones estresantes. Esa es la parte del cerebro, del hipotálamo, es algo tremendo y sería bien que nosotros como cristianos aprendiéramos las funciones de nuestro cuerpo. Tendremos que aprender las funciones de nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra mente y de qué manera nosotros podemos ayudarle a estar limpia como un templo, esperando ser entonces llenado por el Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad como cristianos, es nuestra responsabilidad el conocer nuestro cuerpo, el conocer la fisiología, el conocer nuestro cerebro, su función, cómo podemos ayudarle a través de varios factores, como por ejemplo la alimentación, como lo sería, por ejemplo, la temperancia, el buen descanso, cómo podríamos ayudarle a mejorar para tener pensamientos más profundos, tener pensamientos más constantes, concentrados en la tarea de conocer los pensamientos de Dios. Bueno, estaba recordándome a Pedro en el libro de Mateo, cuando Cristo le dijo que iba a ser crucificado por los ancianos en Jerusalén. Y Pedro le dijo a Jesús que no aconteciera esto con él. ¿Y cómo le respondió? Bueno, ustedes conocen la respuesta, pero una parte importante es porque en vuestra mente no está en la mente de Dios, porque pues Pedro no conocía los designios de Dios, no conocía la mente de Dios, porque su mente no estaba preparada. Así que nuestro culto racional tiene que llevarnos a comprender nuestra mente, tiene que llevarnos a comprender la relación que hay de este cerebro como órgano con el resto del cuerpo, para que entonces el otro aspecto del cerebro, que es la mente, que es la parte cognitiva, pueda funcionar perfectamente. Ok, eso es lo que nos dice Pablo, es lo que podemos entender en cada uno de sus versículos y sobre todo cuando estamos tocando este tema de la mente. Ok, sigamos leyendo. En el versículo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, ¿cómo podemos comprender la buena voluntad de Dios si nuestros pensamientos son ligeros, si nuestros pensamientos son efímeros o son débiles, no pueden profundizar en la palabra de Dios, que suele ser complicada y es llena de símbolos, y sobre todo si estamos estudiando el aspecto profético dentro de la Biblia, llena tantos símbolos, tantos periodos proféticos, tantos números, tanta historia, que debemos nosotros de entender para conocer profecías, por ejemplo. Pues la mente tiene que estar en una óptima condición. De otro modo, no podría lograrlo, no podría lograrlo. Y además, el que nuestra mente pueda ahora profundizar en los razonamientos, nuestros razonamientos divinos, nos ayuda a comprender aquellos errores en conceptos que nosotros estábamos teniendo, porque al ser muy superficiales, pues cometemos muchísimos errores al respecto. Pero una mente más activa, una mente más profunda, aquellas aparentes dificultades en el entendimiento de la Biblia, pues se van a ir esclareciendo muy, muy fácilmente. Pero sí, o sea, necesitamos tomar en cuenta esta parte importante de nuestro crecimiento como cristianos. Pues no es solamente el de estudiar la Biblia, el de leerla completa, sino que nosotros podamos ir entendiendo nuestra fisiología, cómo funciona nuestra fisiología, cuáles son los alimentos, por ejemplo,
que más beneficien y potencian el desarrollo de nuestro cerebro como órgano, cuáles serían aquellos hábitos correctos que nosotros teníamos que tener, cuál sería el alimento que la mente debería tener, porque sí, incluso hasta la mente, ella le encanta un tipo de alimentación específico que nosotros tenemos que estar dándole, pero de acuerdo a ese alimento que nosotros le demos, pues así mismo va a ser nuestra mente. Así que tenemos que tener un culto racional si queremos ser aquellos templos sagrados, vivos, para que el Espíritu Santo entonces sea en nosotros y desde nosotros entonces pueda ayudarnos a hablar como Cristo habló, a actuar como Cristo habló, y incluso el de poder tener esa capacidad moral de tomar nuestras cruces y seguir en pos de Él. Sí, hermanos, así es. Quiero que nosotros ahora leamos otro versículo bíblico que nos ayudará a entender este profundo aspecto. Ahora nos encontramos en el libro de Salmo, en el capítulo 139. El libro de Salmo, capítulo 139. Quiero que nosotros aquí leamos el versículo del 1 al 4. ¿Ok? Vamos a leer esta parte primero. Dice al músico principal, Salmo de David, dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aquí el libro de Salmos nos está indicando claramente ese profundo conocimiento que Dios tiene sobre nosotros. Ok, no ha pasado muy bien el pensamiento en nuestra mente cuando ya Dios la conoce entera, ya sabe por qué es su origen, y la ha examinado y ha pesado en balanza y ha conocido su peso, si es correcto o ha sido falso. Así que Dios nos escudriña a todos y conoce cada uno de nuestros aspectos, así que nosotros tenemos que tener un sumo cuidado, porque nuestros pensamientos tienen incluso que ser dedicados a Dios constantemente. Por ejemplo, doy un ejemplo muy básico. Nosotros en la iglesia acostumbramos, por ejemplo, a nuestros hijos a dedicarlos al Señor, y nosotros los llevamos a la iglesia desde pequeño, y ya le pedimos la colaboración de nuestros hermanos, el que podamos ofrecerlo a Cristo en una forma especial para que Él lo conduzca. Pero, ¿qué tal el desarrollo mental de ese niño? ¿Qué tal el desarrollo de sus pensamientos? Hemos trabajado para que su cerebro, su mente, también sea dedicada. Pues es importante, ¿no? Es importante porque Dios conoce cada uno de los pensamientos y los pesa, los sabe que lo originó y cuál es, hacia dónde van enfocados, ¿ok? Así que David nos muestra qué tan perfecto nos conoce Dios al respecto. Y quiero leer ya casi para en la parte final de esto. Dice así: examíname, oh Dios, en el versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Así que David nos muestra una humildad y una sencillez y una preocupación muy importante en sus pensamientos, porque incluso en sus pensamientos quiere ser fiel a Dios. Y eso es lo que nosotros procuramos y queremos, pues, apuntalar en este programa, que nuestros pensamientos son muy importantes, y en lo que nosotros pegamos y la calidad de nuestros pensamientos tienen que ser cuidadosamente abordados por nosotros. Así que, ¿cómo no me voy a alimentar bien para tener un cuerpo sano y cuyo cerebro como órganos, parte de ese cuerpo, también esté sano, para que entonces esa parte cognitiva donde el razonamiento, la conciencia y todos aquellos otros factores
o facultades de nuestra mente puedan desarrollar pensamientos que ante Dios tengan un valor significativo, pero sobre todo grato a Él. Así que esta parte, pues queremos ampliarlo un poquitito más con la Biblia. Vamos a ver qué otro aspecto la Biblia nos enseña acerca de nuestros pensamientos. Bueno, leamos vamos a acomodarla aquí para que se pueda ver bien. Ok, dice el versículo 3. Quiero que lea conmigo, hermanos. Dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué bonito y qué promesa tan hermosa el que el Señor diga que nos guardará en completa paz. Yo lo complemento con otro versículo que nosotros encontramos en Apocalipsis. Aquí lo tenemos en el capítulo 3, capítulo 3, en el versículo 10. Dice de la siguiente forma: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este es el mensaje que se le da a la iglesia de Filadelfia, y el aspecto importante que se le está prometiendo es que ellos han podido guardar la palabra de su paciencia. Pero ¿cómo podemos guardar la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestros cerebros, y como órgano no se encuentra bien? Porque no tiene buena salud, no tiene profundidad de pensamiento, no está trabajando óptimamente. ¿Cómo podríamos guardar la palabra de Dios y cómo podríamos ser ahora nosotros guardados de la hora de la prueba? Porque ese es como resultado, ¿no? La causa de por cuanto has guardado mi palabra tiene entonces como resultado, como efecto, que Dios ahora nos guardará, a nosotros nos protegerá en la hora de la prueba. Pues Isaías nos lleva a esa parte básica que incluso en nuestros pensamientos, si nosotros perseveramos nuestros pensamientos en nuestro Señor, pues Él nos va a proteger, nos va a guardar. Ok, así que ya hemos visto bíblicamente nuestra responsabilidad de incluso de que nuestros pensamientos sean de calidad. Y es tan importante porque esto depende nuestra salvación, hermanos. Si nuestros pensamientos no son de calidad, si nuestros pensamientos no son óptimos, no hemos entendido su funcionamiento para que éste sea óptimo, entonces ¿cómo esperamos que Dios nos guarde a nosotros en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero? Es importante. Yo quiero que entiendan esto. Es de suma vitalidad que el cristiano tome responsabilidad en cuanto a cómo funciona su cerebro, y conocer cómo funciona, para poder entonces llevarlo a que funcione de la mejor manera. No quiero ser redundante en las palabras, pero sí muy específico en nuestra responsabilidad que tenemos de conocer nuestro cerebro, de cómo funciona, cuáles son las leyes que lo gobiernan, cuáles son las facultades que tienen para que éstas puedan entonces ser equilibradas y bien trabajadas para que pues rindan cada una con ellas. Así que, bueno, hay mucho que abarcar. Eh, Quiero irme a esos puntos importantes que tiene la mente para que nosotros vayamos conociendo, pues, por definición, pues, qué importancia tiene para nosotros. Ok, vamos a detenernos un poquitito y vamos entonces a pasar ese segundo paso, ok, a esa segunda sección de este programa. Bueno, ahora vamos a ver lo que el Espíritu de Profecía nos dice al respecto. Estamos en lo que es la primera sección de mente y carácter y personalidad del tomo 1, donde nos dice cuál es la importancia de este tema. Dice aquí que conocer las leyes que rigen la mente y el cuerpo es deber de toda persona, dice así, es deber
de toda persona para su propio bien y el de la humanidad, conocer las leyes de la vida y obedecerlas con toda conciencia. Todos necesitan conocer el organismo más maravilloso, el cuerpo humano. Tienen que comprender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen unos de otros para que todos actúen con salud. Necesitan estudiar la influencia de la mente sobre el cuerpo, la del cuerpo sobre la mente y las leyes que lo rigen. Ok, muy importante, ¿verdad? Y muy necesario. ¿Cuáles son las leyes que lo rigen? Por ejemplo, una de los puntos importantes de las leyes que rigen el cerebro es su alimentación. ¿Qué tipo de alimentación es el que le gusta el cerebro? Pues vamos a entender esto un poquitito, ¿ok? Vamos a entender esto un poquitito, es importante. ¿Cuál es el alimento que rige el cerebro? El alimento, vamos a anotarlo aquí. ¿Cuál es el alimento del cerebro? Pues el alimento del cerebro es la información, hermano. Información. Si nosotros leemos, por ejemplo, en este libro vamos a encontrar que si nosotros leemos historias ficticias, podría llevar a que nuestra mente tenga un desequilibrio en la parte de la facultad conocida como la imaginación. Sí, la imaginación puede entonces desbalancearse, puede ser que nosotros vivamos en un mundo de irrealidad constante, donde nosotros podemos estar imaginándonos de todo, nuestra mente podría estar espaciada completamente en cosas que no nos van a llevar a la realidad. Así que imagínense, una de las leyes, estamos simplemente pues tocando un punto, esto lo vamos a ver pues con muchísimo más amplitud, pero el alimento es importante y el alimento del cuerpo, un alimento sano, por ejemplo, sabemos por concepto de que nuestra alimentación tiene que estar basada en semillas y frutas, que es el alimento básico que Dios preparó para nosotros en el Edén. Luego, posteriormente al pecado, Dios nos dio lo que es las vegetales, las verduras. Teníamos que trabajar con el sudor de nuestra frente para que obtengamos a través de la tierra aquellos otros productos que nos van a ayudar a complementar en la salud de nuestro cuerpo. Así que si en ese aspecto Dios especificó lo que nosotros deberíamos comer para que tuviéramos un cerebro sano, pues ahora nuestra mente también necesita de un alimento específico que Dios nos ha dado. Y ese alimento específico no es otra cosa más que la palabra de Dios. Así que la información es uno de esos aspectos importantísimos. Ok, bueno, no solamente está la Biblia como información, sino que también tenemos la naturaleza. Hemos aprendido eso. La naturaleza es parte de esa información que llevará a que nuestros pensamientos sean más altos, más nobles. Y en esa contemplación de lo natural y de la palabra de Dios, pues seremos transformados a la semejanza de Cristo Jesús. Esa es la promesa que Dios nos está dando. Así que una de las reglas o de las leyes que nosotros tenemos que entender sobre cómo funciona nuestro cerebro es que necesita de un tipo de alimentación físico, ¿ok? Y también un tipo de alimentación no tangible como es la información. Ahora vamos a seguir leyendo, así que debemos de conocer las leyes que rigen la mente, el cuerpo, cómo funcionan. Dice, tienen que comprender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen unos de otros para que todos actúen con salud. Necesitan estudiar la influencia de la mente sobre el cuerpo, la del cuerpo sobre la mente y las leyes que lo rigen. Dice la otra parte, también dice así, educar y disciplinar la mente. Dice, no importa de quién se trate, el Señor les ha bendecido con facultades intelectuales capaces de ser desarrolladas. Cultiven sus talentos con fervor perseverante. Eduquen y disciplinen la mente por el estudio, la observación y la meditación. Mire qué importante que debemos de
disciplinar nuestra mente por la observación, la meditación y por el estudio. Ok, son tres aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta. Dice, no podrán entrar en contacto con la mente de Dios a menos que ustedes usen todas sus facultades. Las capacidades mentales se fortalecerán y desarrollarán si salen a trabajar con el temor de Dios, con humildad y con una ferviente oración. Un propósito definido obrará milagros. Ok, aquí hay otra parte importante que quiero que nosotros veamos. Ok, ¿cuáles son esas facultades mentales que está hablando la pluma inspirada? O dice, no podemos entrar en contacto con la mente de Dios a menos que ustedes usen todas sus facultades, ¿ok? ¿Y cuáles son esas facultades? Pues aquí vamos a nosotros a, bueno, no las voy a escribir todas o completas, pero sí les voy a dar una gran idea hacia dónde va, ¿ok? Así que si nosotros hablamos de facultades, estamos hablando, ya habíamos mencionado una que es la imaginación. Esa es esa parte en la cual nuestra mente debe ser creativa. Para eso Dios dejó esta sección, esta facultad, para que si nosotros necesitamos, por ejemplo, crear una herramienta para ayudarnos en nuestros trabajos, pues esa parte de la imaginación utilizará la creatividad para desarrollar una herramienta compleja, aunque no la hayamos visto anteriormente, aunque no tengamos idea, pero esto pues nos va a ayudar a realizarla. Tenemos también, por ejemplo, y voy a mencionar la más importante de todas, es la razón, que es la capacidad que Dios nos da de analizar la información. La razón analiza la información que entre a nuestro cerebro y la razón entonces, ahora, junto con otra facultad importante que se llama conciencia, que se encarga del valor moral, la conciencia se encarga de crear una estructura moral de comparación, como un criterio de reconocer si la información que estamos evaluando es correcta. La razón nos ayudará a analizarla y la comparará con el criterio que de los valores morales que existan, y esto entonces nos ayudará a determinar si la información el cerebro la puede admitir o completamente desechar, ¿ok? Eso es otra de las facultades importantes que nosotros debemos entender y que por supuesto en otras partes, otras secciones de este programa vamos a estudiar con detalle, con muchísimo, cómo funciona eso, porque todo eso lo explica este libro. Tenemos también, por ejemplo, muy importante, ya hemos mencionado tres, hay otra importante que es las emociones. Las emociones. Bueno, ¿qué son las emociones? Pues las emociones son aquellos sensores que registra esa parte interna del cerebro donde va a interpretar nuestro mundo exterior y nos ayudará a reaccionar a él, ¿ok? ¿Y cómo lo va a reaccionar? A través de sentimientos, a través de sentimientos. Y las emociones es una de esas partes de las facultades que han sido desequilibradas cuando nosotros hemos caído en pecado, así como raza humana hemos caído en el pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Porque lo que debería gobernar a nuestra mente sería la razón y la conciencia. Estos dos órganos que están aquí deberían ser los que tengan el control del cerebro, ¿ok? Pero muchas veces nosotros podemos negar que son las emociones las que nos controlan y muchas veces las reacciones que provocan están totalmente contrarias a el modelo divino que nos ha dado. Por eso, pues, podemos decir que no tenemos paciencia o mostramos ira cuando debemos haber mostrado bondad o misericordia, por ejemplo, porque las emociones pues han tomado el control y la razón y la conciencia no han permitido pues llevar a cabo su acción y eh, hacer que ahora la fuerza, la voluntad, ok, otra de las capacidades,
la voluntad se manifieste y esta voluntad a la palabra de Dios, en rectitud con la palabra de Dios, ¿ok? Así que estos, pues, marcando la cita que Elena G. de White nos dio, que nosotros debemos fortalecer, vamos a colocarlo aquí para que usted lo pueda leer nuevamente, fortalecer, leemos aquí, que usted pueda fortalecer esas capacidades mentales, ¿ok? Así que eduquemos y disciplinemos nuestra mente por el estudio, la observación y la meditación y lo hagámoslo por hacer ese contacto directo con la mente de Dios a través de la oración, pero con humildad, ¿ok? Con humildad, ¿ok? Vamos a seguir entonces. Hay muchísimo que este libro explica acerca de la mente, ¿ok? Y me alegra abarcarlo, ¿no? Porque realmente me gustó, realmente mm, me he deleitado con la lectura de este libro y por eso lo he querido compartir con ustedes. Ok, vamos a leer otra parte importante. Dice aquí el potencial de la mente disciplinada tiene que practicar el dominio propio, una mente común. Dice así, una mente común. No tiene que ser muy inteligente, no tiene que tener grandes talentos, pero una mente sencilla, cualquiera dice, bien disciplinada, o sea, cuando usted conoce ya que hay leyes que rigen la mente y sobre todo que hay facultades y cómo funciona cada una de ellas y cómo se relacionan entre ellas, pues usted dice, efectuará una obra mayor y más elevada que la mente mejor preparada y los mayores talentos sin el dominio propio. Así que no hay excusa, no podemos engañarnos diciéndonos a nosotros, no, yo no soy inteligente, oh, Dios no me ha dado muchos dones, no tengo muchas capacidades, oh, me cuesta muchas cosas para entender. No, dice aquí que una mente bien disciplinada, pues por el conocimiento de las leyes que lo hacen funcionar, las facultades que los tiene, que ellas tienen y cómo se coordinan, pues usted podrá elevarla de una manera que podrá ser utilizado para Dios, pero de una forma tremenda, tremenda. ¿Ok? Ok, voy avanzando rápidamente porque el tiempo se nos va. Dice aquí que la utilidad del maestro depende de la disciplina de su mente. La utilidad del maestro no depende tanto de su caudal de conocimiento como del nivel que se propone alcanzar. O sea que una mente que tiene metas, que tiene objetivos, y si estos objetivos son nobles, pues muchísimo mejor. Pues la utilidad del maestro no va a depender de qué tanto conocimiento tiene, sino hacia dónde su mente propone llevar. ¿Ok? Así que dice el verdadero maestro no se contenta con pensamientos indefinidos. O sea, la mente tiene que tener objetivos muy claros y tener persistencia, mucha constancia, ¿ok? Que es pues una de las partes que nosotros también vamos a ver. La mente necesita tener metas. No puede divagar, no puede estar divagando, necesita tener metas. Dice, una mente indolente o una memoria inactiva. Y una de las memorias, mira, memoria inactiva, pues la memoria es una también de las facultades de la mente, la memoria. ¿Y por qué decimos memoria? Bueno, mire, ¿por qué Dios dio la memoria? Bueno, la capacidad de almacenar la información, por ejemplo, de la palabra de Dios. Tenemos el dicho que hemos leído en la Biblia, por cuanto yo he guardado tu palabra, recuerden, la estuvimos leyendo, por cuanto he guardado tu palabra, está entonces una mente utilizando de la facultad de memorización para entender la palabra. Cristo mismo dijo, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Así que la memorización pues tiene que ser trabajada y tiene que ser expandida. Este, una memoria inactiva, pues lógicamente si mm, no la trabajamos y no la ponemos a funcionar de una manera que tenga capacidad de aprender rápido, pues lamentablemente pues no sería un buen cristiano. Lamentablemente, esa es la realidad. O sea, Dios nos está
e instruyendo a través de este tema que nosotros debemos mejorar todos los talentos que hay en nuestra mente, todos. Y en esta parte también de la memoria. He conocido a personas que, wow, se aprenden un número de teléfono muy rápidamente, un número de identidad, fecha, datos, se lo aprenden rápidamente. De hecho, yo he visto en internet, en YouTube, he visto personas que van ante un auditorio y les pide a pues, decenas de personas, decenas, puede haber llegado hasta cientos de personas, y le dice a la persona, dígame 4 números. Y después cuando termina de dar su charla de cómo mejorar su mente, vienen y les repiten todos los números. E incluso casos de otras personas que lo hacen hasta al revés. Y se lo va mencionando persona por persona. Conocí de un pastor que lo admiré mucho por esta capacidad de su memoria, que en un auditorio grande, cuando estuvimos llevando a cabo eh, un seminario. Oiga, ese pastor se aprendió el nombre de cada uno de una forma sorprendente. De verdad que sí. Este, decía fulano de tal, mengano de tal, sutano de tal, y se hacía en la puerta y lo iba saludando a cada uno de ellos. Y cuando estaba en el auditorio señalaba, fulano de tal, ¿me podrías decir esto? Fulano de tal, ¿me podrías leer un versículo bíblico? Realmente algo fabuloso. Como la facultad de memorizar, pues la desarrolló a tal modo que fue pues una persona realmente sobresaliente, sobresaliente. Ok, así que vámonos nuevamente. La memorización es parte fundamental, una parte fundamental en el desarrollo de nuestra mente que tenemos que estar atentos, ¿ok? Entonces tenemos también aquí, dice aquí, vamos a seguir leyendo. Dice así, el grande conocimiento es el conocerse a sí mismo. El maestro que se estime debidamente permitirá que Dios amolde y discipline su mente y reconocerá la fuente de su poder. El conocimiento de sí mismo lleva a la humildad y a confiar en Dios, pero no reemplaza los esfuerzos para el mejoramiento de uno mismo, ¿ok? No lo reemplaza. El conocimiento tiene que llevarnos a hacer esfuerzos decididos para mejorar a nosotros mismos y a nuestra mente. El que conoce sus propias deficiencias no escatimará empeño para alcanzar la excelencia física, mental y corporal. Nadie que esté satisfecho con una norma inferior debe tener parte en la educación de los jóvenes. Imagínense lo que le está diciendo aquí, es importante. Ningún maestro que se prepare de esta manera, llevando todos sus aspectos de su mente a un desarrollo óptimo, ni siquiera debería ser tomado en cuenta para enseñarle a los jóvenes. Qué tremendo mensaje, qué terrible, ¿verdad? Pero Dios es bondadoso y misericordioso y nos está mostrando esto para que nosotros pues seamos fieles en estas cosas pequeñas. Bueno, aquí tenemos otra que me gustaría que nosotros la leyéramos. Bueno, ya con esto estamos colocando una base bien, bien firme sobre este tema de la mente y su importancia, ¿ok? Estamos poniendo una base bien firme. Vamos a leer esta otra. Dice, es deber de todo cristiano adquirir hábitos de orden, minuciosidad y prontitud. No hay excusa para hacer lenta y chapuceramente el trabajo, cualquiera sea su clase. Cuando uno está siempre en el trabajo y el trabajo nunca se termina de hacer, es porque no se ponen en la mente y el corazón. La persona lenta y que trabaja con desventajas debiera darse cuenta de que esas son faltas que necesita corregirse. Wow, qué tremendas palabras. Necesita ejercitar su mente haciendo planes referentes a cómo usar el tiempo para alcanzar los mejores resultados. Contacto y método. Algunos realizarán tanto trabajo en 5 horas como en otras 10. O sea que la facultad del trabajador, o sea, estamos hablando del trabajador. El trabajador necesita estar ejercitando su mente para poder hacer bien su trabajo. Y no lo puede hacer, dice, de una forma chapucera, lenta, o sea, descuidada, de una forma descuidada.
Si trabaja en su mente de forma muy descuidada, ahora imagínate cuáles serán los resultados de su trabajo, ¿ok? Por eso cuando Dios nos dice a través de Cristo Jesús que nosotros debemos amarle a Él, dice así que no solamente debe ser con toda nuestra fuerza o con todo nuestro corazón, sino con ¿qué más? Exacto, con toda nuestra mente, porque si no trabajamos efectivamente en desarrollar una mente capaz, ¿cómo podemos entonces pedirle a Dios ser aquellos obreros de la hora undécima que den ese mensaje, ese fuerte clamor que tanto se necesita en este tiempo? Por eso es que nosotros vemos ahora las iglesias cómo están, y sí, sí, eso es una real realidad. Cómo están nuestras iglesias? Nuestras iglesias se sienten cada vez vacías. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una dedicación en el desarrollo de los temas, porque nuestra mente simplemente está enferma, está saturada tal vez de tanta comida chatarra. Recuerda cuando estábamos hablando de comida chatarra, estábamos hablando, sí, de la información, el alimento de la mente. Si no estamos nosotros profundizando en la Biblia, si no estamos utilizando, por ejemplo, esa parte de la mente, si no estamos utilizando la memoria para almacenar todos esos ricos mensajes, si no estamos utilizando ahora la razón, ni siquiera estamos utilizando la imaginación para que nuestra mente sea llevada en cada palabra que nosotros leemos, sobre las descripciones de lo que Cristo ha hecho. O, por ejemplo, si estamos leyendo una parte donde se está hablando de la Santa Jerusalén y ni siquiera llevamos una imaginación activa para imaginarnos, tratar de imaginarnos esa gran ciudad, entonces, pues, ¿qué, ¿cómo podría desarrollarse la mente si lo que le estamos dando es comida chatarra, información inútil que no nos sirve para desarrollarnos? No sé si me entienden lo que acabo de decir. Pues no tiene sentido, hermano. No tiene sentido el leer fábulas, conceptos, teorías de hombre, por muy interesantes que sean. No digo que no haya valor en algunas cosas que ellos escriban. Por ejemplo, hay buenos grandes científicos que están descubriendo ahora todos estos aspectos de la mente. Bueno, cuando vamos a ver pues la parte del balance que tiene que ver la facultad de la mente, vamos a utilizar tal vez algunos resultados científicos que nos van a ayudar a entender esta relación. Así que no es que digo que todo sea malo, pero tenemos que tener una mente que esté enfocada en la verdadera alimentación para que no seamos llevados como marea en tradiciones y fábulas de hombre, pensando que estamos leyendo o estamos alimentándolo con cosas correctas, cuando es completamente lo contrario. ¿Ok? Así que es importante ese aspecto de tenerlo en cuenta siempre. ¿Ok? Así que vamos a pasar a la siguiente sección. Bueno, prácticamente el tiempo se nos ha ido muy rápido y hay muchísimo que abarcar, como le decía. Bueno, no lo podemos hacer todo en este primer programa, pero sí podemos ir finalizando, podemos ir aterrizando ya, volviendo nuevamente al tablero. Hemos visto la importancia que tiene, pues, esas pequeñas secciones, ¿verdad? Como son las facultades y el alimento, que la mente tiene, o esas leyes que operan en la mente que nosotros debemos de tener en cuenta. Pero solamente quiero enfatizar en esta ocasión sobre esa lucha, esa batalla que Satanás está teniendo con nosotros. Él conoce perfectamente que si nuestra mente, si nuestra mente desarrolla bien sus facultades y utiliza bien la información con una voluntad férrea, nosotros desarrollaremos buenos hábitos. Y estos hábitos, hermanos, es lo que van a crear nuestro carácter como resultado de la información llevada a través de la razón y la conciencia y utilizada perfectamente bien por las facultades que la mente posee, con una fuerza de voluntad férrea,
nosotros vamos a ir desarrollando hábitos y estos hábitos van a desarrollar entonces un carácter. ¿Por qué? El carácter es definido constantemente por nuestros pensamientos. El carácter es definido ¿por qué? Es definido por nuestros pensamientos. Sí, hermanos. Lo que nosotros pensamos van definiendo y esto lo vamos a ir comprendiendo en las leyes que operan en nuestra mente en los siguientes videos. Y Satanás sabe perfectamente esto bien y sabe que haremos entonces de esos pensamientos unos hábitos que forjarán un carácter semejante al de Cristo Jesús y por eso entonces es su batalla, porque aquí comienza en esta sección que está aquí. Vamos a anotarlo así de esta forma. Aquí comienza en la información que entra en nuestro cerebro. Por eso dice Elena de White que nosotros debemos cuidar las avenidas del alma, porque es allí esa información que nosotros recibimos la que va a crear entonces en nosotros caracteres específicos, Así que, bueno, como les dije, seguiremos avanzando más adelante en los siguientes videos. Ya veremos estas cosas con muchísimo más detalle, con más cuidado, utilizando más elementos que nos irá proporcionando el libro Mente, Carácter y Personalidad. Espero que cada uno de ustedes desde este momento la tomen conmigo y allí, como habíamos puesto al principio, ahí está nuestro número de contacto. Si usted quiere darnos alguna opinión que debamos de incluir en el programa, pues con gusto ahí estaré escuchando entonces esa opinión que será tan importante para el desarrollo del programa. Así que muchas gracias. Se despide de ustedes nuevamente el hermano Fernando Eric Miranda y invitándolos para el siguiente programa. No se lo pierdan, va a estar muy interesante. Vamos a entrar ahora sí en detalle. Que tengan un excelente día y que Dios me los bendiga.